Muy buenos días. En primer lugar, permítanme, ante todo, agradecer a nuestro Dios la oportunidad que nos permite para poder venir a esta querida ciudad de Puerto Plata a compartir con todos ustedes. En lo personal me siento muy contento porque hace un momento hablaba con algunos de los profesores que nos acompañan, directo amigo, el profesor Casimiro Velasco, y hacíamos algunos comentarios en relación a lo que está ocurriendo en nuestro mundo por efecto de la pandemia que nos azota. Y digo azota porque en verdad ha sido algo traumático para todos nosotros en el mundo entero, algo penosamente global. Y esto nos ha invitado de una manera casi forzada a tener que asumir comportamientos diferentes a lo que tradicionalmente nosotros teníamos en relación principalmente a este tipo de actividad. Hemos tenido que asumir modalidades diversas, diferentes, para poder garantizar lo que es este tipo de actividad académica. Esto, lo que se conoce como virtualidad, que nos ha distanciado suficientemente a todos nosotros. Ojalá que este tipo de actividad se retome de esta manera, porque este calor humano, el poder uno mirarnos todos a los ojos, el podernos saludar, el podernos reencontrar, nos permite de una manera muy importante poder retomar lo que somos como seres humanos. Agradecer por demás a la Sociedad Dominicana de Menopausia y Osteoporosis la amabilidad de la invitación de poder venir a tener este encuentro con ustedes y poder hacer algunos planteamientos que entiendo muy interesantes, muy oportunos, sobre la base de ese mundo moderno en el que estamos viviendo, retrotrayendo algún comentario que fue planteado en su momento por uno de los más importantes profesores en el mundo, el profesor Peter Drucker, que en una de sus obras más emblemáticas, la llamada Sociedad Postcapitalista, el profesor Drucker planteaba en esta obra que vivimos en una sociedad de reacomodación periódica. Quiere decir que la sociedad va cambiando de manera vertiginosamente rápida. Y esto naturalmente que trae como consecuencia el que muchas veces los cambios no nos permitan ni siquiera tener el tiempo suficiente para poderlos asumir. Decía quien me antecedía que la mujer, en sentido general, como elemento fundamental de la vida y de la sociedad, ha evidenciado más que nadie cambios muy sustanciales en relación a su comportamiento, a su accionar, a su forma de pensar de manera precisa. Sin embargo, tenemos que analizar de qué forma todo este cambio que se está dando en la mujer de este tiempo está incidiendo de manera positiva o negativa en lo que representa el comportamiento humano y de manera precisa en ella misma. ¿Por qué? Porque hablar de anticoncepción en la mujer en la etapa de transición es muy probable que unos años atrás no se plantease como un tema de mucho impacto. ¿Por qué? Porque todos los médicos y las médicas que nos dedicamos al cuidado de la salud de la mujer hemos sido formados en el entendido de que la mujer tenía una edad ideal para la reproducción que estaba comprendida entre los 20 y los 35 años. Sin embargo, en la práctica, ¿qué estamos viendo en este mundo moderno? Que cada día más, como lo decía la profesora que me antecedió, la mujer está posponiendo la maternidad. Y por este efecto es natural que mujeres en edades en las cuales con anterioridad no se producían embarazos, sin embargo, al día de hoy se ha incrementado de manera sustancial. Quiere decir que hablar de anticoncepción en la transición a la menopausia es un tema de relevancia, es un tema importante que todos debemos de manejar como forma de poder, en los casos en los que necesitemos brindarle oportunidad a una mujer de acceder a un método anticonceptivo, saber cuál de todos, como dice la presentación, en primer lugar, cuál podría ser para ella la mejor opción y en segundo lugar, hasta cuándo deberíamos estar dándole el método anticonceptivo. En primer lugar, siempre nos gusta hacer una declaración de no tener ningún conflicto de interés con los datos que vamos a presentar a continuación. Nos vamos a soportar fundamentalmente sobre lo que es el accionar de los médicos, la medicina basada en la evidencia, y como lo planteó el profesor Sackett, la medicina basada en la evidencia debe ser ese eje fundamental
de lo que todos nosotros hacemos en nuestra práctica clínica de manera permanente. En primer lugar, a título de poder plantear algunos ejes temáticos que quiero precisar con todos ustedes, que nos permita conceptualizar y además posicionar el tema de forma tal que podamos ir generando el interés que esperamos que pueda ser despertado en todos ustedes por efecto de la presentación que vamos a iniciar. En primer lugar, vamos a hablar del climaterio, vamos a hablar de qué está ocurriendo en la actualidad en torno al mismo, principalmente a la etapa de transición de esta mujer, desde una etapa reproductiva a una etapa no reproductiva, cuando ya hay un cese fundamental de la función ovárica y por efecto de ese hipoestrogenismo que se va a derivar de la misma, la mujer va a empezar a producir cambios sustanciales en todo el cuerpo de ella. En primer lugar, reconocer lo que ha ocurrido, lo que planteaba hace un momentito. Fíjense cómo estos cambios, desde hace unos 30 años atrás, la población mundial ha ido incrementándose de manera sostenida. Para el año 90 se planteaba que la población del mundo rondaba los 5.000 y algo de millones de personas, sin lo que representaba en el término de mujer en etapa de transición o mujer menopáusica el 8,87%. Cada año, según esto fue un estudio que llevamos a cabo en representación de la Federación Latinoamericana de Climaterio y Menopausia en el Hospital de Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, donde tratamos de posicionar la actualidad en relación a este tema, en lo que está ocurriendo principalmente en nuestra región, en el mundo, en América Latina. Fíjense cómo cada año alrededor de 25 nuevos millones de mujeres en la etapa de transición. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud establece algunas estimaciones que plantea que en el mundo, para el año 2025, que estamos a días, por decirlo de alguna manera, estamos ya casi en el año 22, 804 millones de mujeres comprendidas en edades por encima de los 45 años, y es natural que la mayoría de ellas van a vivir en países en vía de desarrollo. ¿Y por qué? Porque el fenómeno que mencionaba hace un momentito va a tocar de manera importante lo que es precisamente la participación de la mujer en el proceso reproductivo. ¿Y por qué digo esto? Porque independientemente se ha incrementado la posibilidad de que ocurran embarazos en etapas más tardías que lo que tradicionalmente ocurría como etapa reproductiva, sin embargo, cada día la mujer está decidiendo tener menos hijos. República Dominicana no escapa a esta realidad y para los años 60 la tasa de fecundidad de nuestro país rondaba el 7,1%. Quiere decir que por cada familia, la familia estaba compuesta por más o menos en promedio 7 hijos. Sin embargo, para el día de hoy, en el último Endesa que se llevó a cabo en nuestro país, que fue en el 2015, no se pudo hacer en el 2020 por efecto de la pandemia, sin embargo, en ese Endesa se plantea que la tasa de fecundidad para nuestro país está alrededor de 2,3 hijos por familia. Quiere decir que ha habido una reducción importante en la cantidad de hijos promedio que tiene una mujer. Importante también reconocer que en nuestra América Latina, como forma de ir acercándonos a nuestra propia realidad, fíjense cómo 243 millones de mujeres en esta etapa, de las cuales 37 millones viven en una etapa de transición o en la posmenopausia. Esto representa en este grupo poblacional el 13% de esta población. Para el 2030 también viven como de 5.200 millones en el 90, la población en apenas 30 años se ha casi duplicado. Estimaciones de la Organización Mundial de la Salud establecen que más o menos vamos a ser cerca de 8.000 y tanto de millones de personas en el mundo. El 13,73% corresponderá a mujeres en etapa de transición o posmenopáusica, y en nuestra región de América Latina este impacto de efecto también va a ser relevante. En relación a las diferentes tendencias poblacionales y lo que está ocurriendo en el mundo, fíjense cómo el total de mujeres en estas edades se incrementó sustancialmente, como presenté hace un momentito. Fíjense, desde el 1950 hasta 1990, de un 32 a un 58%. También esto pudiera manifestarse en diferentes vertientes que debemos analizar y vamos a ir mirando en el transcurso de la presentación. En Europa,
se ha presentado de manera impactante. Son países desarrollados, la mujer tiene mayor acceso, la mujer es más educada, la mujer participa más en el proceso productivo y naturalmente que por este efecto la mujer hace conciencia de poder posponer la maternidad y tener menos hijos. Por lo tanto, las sociedades han ido cambiando en sentido general y ustedes ven que son países en los cuales la posibilidad de usted ver que hayan poblaciones de niños es cada vez más reducida por este efecto, con el impacto natural que esto va a provocar en estas sociedades. Mencionábamos también hace un momentito que esto está generando, principalmente en estos países, que haya una alta tasa de inmigrantes, porque al no haber muchos niños se necesita fuerza laboral y esa fuerza laboral se está sustentando principalmente en inmigrantes. En términos de tendencias de la fertilidad en estas mujeres, este estudio de este Consejo Europeo sobre fertilidad que fue llevado a cabo en el 2005, fíjense cómo se grafica de manera importante la reducción de impacto que se ha ido produciendo desde los años 50 hasta la fecha en relación a la fertilidad de las mujeres. En términos de fertilidad en esta etapa de transición, entre los 45 y 49 años, sabemos que la tasa de embarazo se mantiene y sigue siendo baja, alrededor de 2 por cada 1000. Sin embargo, hay un impacto evidente, 20% de fecundidad entre los 25 a 30 años se reduce casi a la cuarta parte en mujeres por encima de los 40 años y es naturalmente que debemos de valorar la probabilidad de que mucha de esa población esté cursando con estadios de infertilidad que pudieran de manera también importante estar afectando su capacidad reproductiva. En términos de la posibilidad de que los embarazos que se produzcan en esta etapa puedan llegar al término, fíjense cómo solamente 1 de cada 3 de lo que ocurren en esta etapa de transición van a llegar al feliz término. En términos de riesgos, es natural que por efecto del envejecimiento propio del funcionamiento de la mujer, ya una mujer por encima de los 40 años se sobreviene, como decía hace un momentito, la posibilidad de que haya una reducción importante en la capacidad ovárica de producir esteroides, principalmente los esteroides sexuales, las hormonas, estrógenos y la progesterona, y esto incide de manera impactante en todos los órganos del cuerpo de la mujer. Sabemos que el estrógeno es una hormona que funciona en la economía completa del cuerpo de una mujer. Quiere decir que en la medida en que se reduce su producción, van a ser evidentes los cambios que se van a manifestar en estas mujeres. Por lo tanto, el hecho de que ocurra un embarazo en una mujer en etapa de transición, ¿qué va a producir como efecto, principalmente a nivel de lo que es el embarazo? Se evidencia que hay un incremento importante, hay un 5 a un 8% de más riesgo de embarazos aneuploides y que puedan presentar algún grado de defecto cromosómico y por lo tanto menor probabilidad de que pueda llegar al término. Y en segundo lugar, va a haber 2 veces más riesgo de mortalidad perinatal por efecto del embarazo haber ocurrido en estas edades. Esto es un metaanálisis llevado a cabo en los Estados Unidos por el profesor Cleary, el profesor Jacobson y el profesor Joseph, donde se plantea que también las posibles complicaciones que se pueden derivar están a ser mayores en estas mujeres por efecto de poder padecer enfermedades como son la diabetes gestacional, como es la placenta previa, una condición de morbilidad que se incrementa sustancialmente en la mujer que se embaraza en estas edades y la posibilidad de enfermedad hipertensiva gestacional. En términos de situación y prevalencia de lo que significa la anticoncepción, fíjense que dice el Instituto Alan Guttmacher, que se ha encargado por muchos años de analizar y poder valorar toda la información en términos de lo que ocurre principalmente en nuestras regiones, plantea que de los 12,5 millones de mujeres que están comprendidas entre los 38 y 45 años en nuestra América Latina y el Caribe, 1 de cada 3 requiere la utilización de un método anticonceptivo. Que de todas ellas, el 64% utilizan algún anticonceptivo. Y fíjense lo interesante de este efecto de utilización, que los métodos anticonceptivos que decide utilizar la mujer en estas edades probablemente no son los más adecuados
y los más beneficiosos para ella. ¿Por qué? Porque son los métodos que sabemos que son menos efectivos y que pudieran tener mayor efecto de impacto negativo sobre su salud. De la región viene a ser por efecto Centroamérica, una región muy importante, quien tiene mayor prevalencia de necesidades insatisfechas de utilización de métodos anticonceptivos. Quiere decir que por ese efecto de no cumplir con las necesidades de la mujer en este sentido, es natural que puede ocurrir un embarazo, principalmente un embarazo no planeado o que pudiera terminar en un hijo no deseado. Recordar por demás simplemente algunas pinceladas para recordar cosas que ustedes conocen mejor que yo, que este periodo de transición que ocurre entre la etapa reproductiva a la no reproductiva, se presentan múltiples signos y síntomas que le acompañan y por eso se dividen en diferentes momentos. Es importante reconocer cosas que el médico y la médica sabemos en relación a todo lo que va a acontecer en relación a la salud de la mujer en estas edades. En primer lugar, que mientras continúe la mujer menstruando, va a existir como forma natural la posibilidad de riesgo de un embarazo, que por efecto del embarazo en estas edades puede incrementarse la mortalidad materno-perinatal y naturalmente se produce por efecto de privación en cuanto a la funcionalidad principalmente del ovario, una constricción hormonal que puede afectarla de manera importante. Por lo tanto, reconocer que la fertilidad, aún siendo baja en esta edad, existe por los efectos riesgo de embarazo y fíjense cómo una reducción importante en la probabilidad de un embarazo, principalmente de estas edades, entre los 45 años anda por entre 10 y un 20%, sin embargo a los 50 años se reduce casi a ninguna posibilidad de un embarazo, por efecto naturalmente de que es una mujer que aún pudiera estar menstruando. Nosotros sabemos que la mayoría, por no decir todas las menstruaciones, van a ser anovulatorias. O sea, no se va a producir ovulación, ya hay una deprivación de todos los folículos primordiales, se han reducido de manera sustancial y por efecto es natural que reconozcamos que la probabilidad de producir óvulos va a estar bastante y de manera significativamente reducida. Por lo tanto, debemos reconocer cuáles son las necesidades que tiene de manera importante esta mujer en etapa de transición y entre ellas vamos a identificar algunas como son que podemos utilizar tratamientos eminentemente hormonales como forma de tratar la alta sintomatología que se asocia a la deprivación hormonal de estas mujeres. En segundo lugar, efecto de lo que nosotros proyectamos que pudiera ocurrir ya más tardíamente en esta mujer, por encima de los 60 años, la probabilidad de una disminución importante de la densidad mineral ósea y por efecto poder esta mujer padecer una osteoporosis. Y en tercer lugar, como cosa natural, debemos hacer detección y tratamiento de las múltiples patologías ginecológicas que pudieran acompañar a la mujer en esta etapa de su vida. Por lo tanto, reconocer que aunque estamos aspirando a poder utilizar métodos anticonceptivos en esta mujer, debemos reconocer que lleva asociada un riesgo importante y debemos aprender a valorar y a generar un balance entre el riesgo-beneficio que le puede aportar a esta mujer la utilización de un método anticonceptivo. Algunos estudios voy a pasar a presentar ahora en relación a la problemática, los cuales son los métodos anticonceptivos que regularmente utilizan las mujeres en etapa de transición. Fíjense cómo el preservativo, el coito interruptus son los más prevalentes en términos de uso. Sin embargo, métodos modernos como son los combinados orales, el acetato de medroxiprogesterona, el parche transdérmico, el anillo vaginal son utilizados con una prevalencia muchísimo menor. Esta es una encuesta que se lleva a cabo cada 2 años en Europa, principalmente en España, de conocimiento, actitudes y prácticas de la mujer en relación a la utilización de los diferentes métodos anticonceptivos. Y fíjense cómo en estas edades, que son las edades que planteamos, esta es la mezcla de métodos que ellas utilizan. Sin embargo, sigue siendo significativo el hecho de que fíjense cómo el método anticonceptivo
combinado hormonal oral, apenas un 3% de ellas lo utilizan. Y sigue sin utilizar ningún método, 1 de cada 3 en estas edades, aún reconociendo la probabilidad de un embarazo. En términos del anticonceptivo ideal, que es una pregunta que siempre nos hacemos con mucha frecuencia, es aquel que contenga una serie de características de estas que mencionamos, que todos conocemos y que debemos de tomar siempre en consideración para poder saber cuál de todos pudiera ser el que más se adecue a las necesidades propias de cada una de estas mujeres. Como pueden ver aquí, muchos de estos métodos van a tener características que le van a ayudar a prevenir situaciones que pueden afectar de manera importante su salud en estas mujeres. Por lo tanto, ¿qué tanto saben las mujeres climatéricas sobre anticoncepción? Esto es un estudio que hicimos en la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, en la unidad de investigación en medicina de la reproducción, en el año 2018 hicimos este estudio, y fíjense cómo también esto nos permite podernos dar cuenta más o menos la forma particular en que la mujer interpreta la anticoncepción y la forma particular en que la usa. Es simplemente la forma de este cuestionario que le aplicamos a este universo de pacientes que participaron en la investigación, en la cual nos evidenciamos cuáles son para ellas probablemente el método más adecuado. Sin embargo, es muy probable que no sea el que más necesite de manera particular. Por eso lo voy a hacer un poco rápido, porque ya creo que están pidiendo un poco de reducir el tiempo de exposición. Por lo tanto, este es también un estudio llevado a cabo en los Estados Unidos, donde evidenciamos también que la probabilidad de embarazos no deseados se sigue incrementando de manera sustancial en mujeres en etapa de transición. En esa del 2015, como mencionaba hace un momentito, fíjense cómo refleja que las mujeres de mayores de 35 años, el embarazo no planeado y no deseado anda alrededor de un 35%. Otra situación que no podemos despreciar es la probabilidad de que el embarazo termine en un aborto, y fíjense cómo de las que tuvieron un aborto, en este estudio del profesor Rocher, se plantea que el 54% estaba utilizando algún método. Sin embargo, fíjense cómo la mayoría de ellas lo utilizaban en forma incorrecta. O sea, esto trae como consecuencia de que ocurriese el embarazo. Por lo tanto, alguna solución para poder resolver estas situaciones. Nosotros de manera personal planteamos que una de las soluciones, muy probablemente la más adecuada para las mujeres, está dada por los anticonceptivos reversibles de larga duración, los llamados LARS o Long Acting Reversible Contraceptives. Entre ellos, naturalmente, tenemos mucha información y, sin embargo, fíjense cómo las características de los métodos son muy importantes conocerlas en términos de lo que tiene que ver con la probabilidad del embarazo, duración de efecto anticonceptivo, cuándo se puede o no hacer la inserción, la eficacia anticonceptiva, cuándo inicia y cuándo termina. O sea, todos tienen más o menos características muy parecidas, desde un dispositivo de cobre, un sistema intrauterino, principalmente lo del levonorgestrel, o el implante subdérmico. En términos de lo que nosotros los médicos sabemos sobre métodos anticonceptivos de larga duración, es importante resaltar ese hecho, que aún siendo los más eficaces de todos los métodos, sin embargo, hay muchas actitudes prácticas, hay mitos, falsas creencias en relación a los mismos que hacen que no sean accesibles para la mayoría de nuestras poblaciones. Causas que pueden afectar de manera importante el uso correcto de los mismos, pudieran estar asociadas al sistema de salud, pudieran estar asociadas a nosotros como prestadores de servicios de salud y por otro lado a la propia mujer. O sea, son causas particulares que debemos de valorar para saber cuándo sí, cuándo no. Vamos a seguir un poquito rápido por efecto del tiempo. Esto es simplemente un estudio también que nos permite darnos cuenta que esos mitos muchas veces no obedecen a la verdad. Este estudio es realizado en los Estados Unidos por el profesor Trussell, en el cual se plantea, fíjense cómo el costo total de poder utilizar un método como una pastilla anticonceptiva en una mujer, al final estamos hablando de cerca de aproximadamente unos $3,000. Sin embargo, si es un método anticonceptivo de larga duración, este costo se reduce a la tercera parte probablemente, unos $900 aproximadamente. Muchos mitos y falsas creencias en relación a los métodos de larga duración. También, sin embargo, tienen muchas ventajas frente a los demás métodos. Fíjense así cómo se expresa en este estudio el mismo profesor Trussell, en el cual vemos a mano izquierda cómo los métodos de larga duración son los más efectivos de todos, con un margen de efectividad que está por debajo del 0,5%, si lo comparamos con otros, reconociendo por demás que esto debe estar de la mano con lo que es la forma apropiada o forma correcta de uso del método. Mayor tasa de continuidad por igual,
los estudios han demostrado que los métodos anticonceptivos hormonales combinales orales tienen una tasa de descontinuación de uso al año de un 80%. Quiere decir que cuando nosotros les sugerimos y la mujer decide utilizar un método anticonceptivo de este tipo, hormonal combinado oral, el 80% de ellas va a abandonar su uso al año. Quiere decir que no nos permite mantener un efecto de continuidad en términos de uso. También mayor satisfacción. El hecho de que la mujer decida utilizarlo, se va a sentir más a gusto con su método. Tasas de embarazo no planificado por igual. Algunas condiciones que todos conocemos que pudiera contraindicar el uso de estos métodos, algunas consideradas como contraindicaciones absolutas, otras consideradas como contraindicaciones relativas que pudieran también nosotros considerar para valorar si pudiera ser o no útil. Algunas instituciones académicas que avalan el uso de estos métodos reversibles de larga duración, como son por un lado el Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología, el EICO que todos conocemos, la Sociedad Canadiense de Obstetricia y Ginecología, también tenemos las instituciones del Reino Unido que plantean también la utilidad y lo práctico de utilizar estos métodos en estas poblaciones. En términos de criterios de elegibilidad, reconocer un poco lo que dice la Organización Mundial de la Salud en este sentido para poder establecer cuáles podrían ser las diferentes utilidades desde el punto de vista del criterio clínico asociado a los métodos anticonceptivos de larga duración, algunas condiciones en las cuales pudieran o no estar contraindicados, como son accidentes cerebrovasculares, carcinoma de endometrio, carcinoma de mama, carcinoma de ovario, alguna condición de enfermedad cardíaca congestiva importante por demás. Muchas condiciones que la mayoría de ellas son conocidas por todos nosotros. Fíjense, ya casi finalizando, en términos de lo que dice la Organización Mundial de la Salud, en los criterios de elegibilidad en términos de edad y en términos de paridad. Quiere decir que mujeres entre 38 y 45 años, los métodos de reversibles de larga duración caen en categoría 1 o categoría 2, al igual que en términos de paridad, independientemente de que sean multíparas, categoría 1 o categoría 2. Por lo tanto, para concluir y terminar, simplemente, y lo decía la doctora que me precedía en relación a cuándo debemos retirar, que es una de las grandes preguntas e inquietudes que muchos de nosotros tenemos, cuándo debemos retirar los métodos anticonceptivos de forma segura, tomamos naturalmente como referencia la edad media en que se presenta la menopausia, se puede proceder, por lo tanto, a hacer screening hormonales, vamos a determinar principalmente cómo están los niveles de la folículo estimulante en sangre de esta mujer y podemos suspenderla de forma segura cuando encontramos una FSH por encima de 30 miliunidades por decilitro, cuando hay ausencia de sangrado, inmediatamente retiramos el hormonal y además cuando hay presencia de síntomas vasomotores. Si la mujer por efecto estaba utilizando un dispositivo intrauterino, inmediatamente esta mujer tenga un año sin regla, en ese momento y tenga más de 50 años es el momento ideal para retirar el anticonceptivo. Luego de 2 años de amenorrea, en mujeres menores de 50 años, se puede suspender sin ningún tipo de efecto importante para la salud de la mujer. Luego de 1 año de amenorrea en mujeres de mayores de 50 años, cuando se establecen 2 mediciones con intervalos de 6 a 8 semanas de FSH y cuyos valores se encuentren por encima de 30 miliunidades por unidades internacionales por mililitro, perdón, y después de los 55 años también cuando ya se presume que la mujer es estéril. Por lo tanto, para concluir, podemos decir que la tasa de embarazo en mujeres en etapa de transición se ha ido incrementando, que estas mujeres adultas en su mayoría mantienen relaciones sexuales de manera consensuada, que un alto porcentaje de ellas desconocen el método de planificación familiar, practican por efecto algunas conductas de riesgo y por lo tanto nosotros debemos cada día más reconocer cuál es la utilidad de poder o no decidir acompañarles en esta decisión, porque siempre debemos recordar que debe ser decisión de la mujer utilizar un método anticonceptivo y el que ella entienda se adecue más a sus propias necesidades. Con esto terminamos y quisiéramos que nos permitan ya estos 15 segundos para invitarles a el año próximo, abril, del 23 al 25 de abril, en el Hotel Life Aqua, en Punta Cana, vamos a llevar a cabo el Congreso Latinoamericano de Anticoncepción, en el cual nos van a acompañar una pléyade de profesores de
una importante relevancia académica en el mundo, muchos de ellos conocidos por todos ustedes, y naturalmente que este evento nos va a permitir de nuevo esta oportunidad de abrazarnos en este calor humano, que es lo que todos aspiramos. Muchísimas gracias.